Muy buenas tardes con todos los presentes. Les saluda Hugo Carrión. Soy el coordinador académico del Instituto Santa Fe. Vamos a dar inicio a este webinar que hemos denominado Proyectos STEM en el aula. Y nuestro interés de retomar este tema, digo retomar este tema porque el Instituto Santa Fe, desde el año que fue creado, ya hace 6 años, en el año 2016, uno de los propósitos que tuvimos fue justamente indagar en el tema de la ciencia, de la tecnología, y específicamente nos encontramos con un tema que era el de la educación STEM. Contamos en esta ocasión con la presencia de un gran profesional, y no solamente un gran profesional, sino un gran amigo a quien ya conozco más de 20 años. Él es Hernando López, con quien iniciamos también el Instituto Santa Fe, y él ha sido uno de los principales impulsores. Él, como van a ver con su formación, ha sido un inquieto de la investigación y ha escrito muchos libros y ha escrito muchas publicaciones respecto a cómo mejorar la educación con este enfoque. Hernando López, él es un administrador público, es un matemático, además tiene un posgrado en economía, tiene una maestría en filosofía y actualmente está haciendo un doctorado en filosofía de las ciencias. Se está enfocando específicamente en estudiar la emergencia y la universalidad de la física de la materia condensada, creo que es, ¿no? De la materia blanda, me parece. Bueno, ya Hernando nos dirá específicamente en qué está enfocado últimamente sus estudios. Así que él es un investigador y un estudioso. En esta ocasión queremos un poco contarles algunas reflexiones sobre todo, ¿verdad? Para las personas que están aquí unidas, la mayoría son docentes, muchos son directivos de instituciones, y nos gustaría que además de ser una presentación, evidentemente que nos invite a la reflexión, también pueda ser interactiva. Ustedes tienen abierto el chat, tienen abierta la opción de preguntas. Yo haré el papel de moderador, así que si ustedes quieren pueden formular directamente las preguntas o yo filtraré algunas de ellas o las formularé en la medida que vaya pasando la presentación. Así que sin más, por favor, Hernando, adelante y bienvenido. Buenas tardes. Bienvenidos a esta charla que será de un poco más de una hora y probablemente nosotros vamos a encontrar algunas ideas nuevas que habitualmente no vemos en los proyectos de educación STEM, en general en lo que se llama educación STEM. Algunas propuestas que vamos a hacer a continuación no están en los libros, digámoslo así, porque es que STEM tiene tanto de ancho como de largo. En el fondo no hay no hay muchos acuerdos en de qué estamos hablando cuando hablamos de educación STEM. Vamos a ver si podemos pasar la presentación. Hay 1000 definiciones de la educación STEM. STEM en principio es una iniciativa gringa, digamos, una iniciativa de los Estados Unidos que tenía el propósito de empujar el mercado laboral, y estaban pensando en ese entonces y todavía siguen pensando en que hay que empujar las disciplinas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es decir, que haya más ingenieros, más físicos, más biólogos, especialmente que hubiese más capacidades técnicas por parte de la población norteamericana, especialmente de parte de los migrantes. La iniciativa empezó en principio pensando en el mercado laboral, pero poco a poco ha cambiado un poco como el perfil y se ha posicionado como educación STEM y se ha visto la necesidad o han pensado que la educación tiene que irse hacia la secundaria, hacia el bachillerato y hacia la educación general básica, en una modalidad híbrida de esas disciplinas. Es decir, ¿cómo hacemos para empezar la educación STEM desde los más pequeños? Entonces, lo que fue una iniciativa para impulsar las profesiones STEM terminó convirtiéndose o mutando en un pensamiento en torno a la educación STEM. Y precisamente por eso es que todavía no hay muchas definiciones que se hayan consolidado. La agenda que tenemos bueno, parece extensa, pero no lo es tanto. Las 1000 definiciones de la educación STEM
La educación STEM no es para genios, el STEM es el objetivo, y STEAM, que es una de las cosas que tanto nos preocupa, es una de las estrategias, y vamos a mostrar por qué podría ser. El agua no es H2O, es una cosa que vamos a mostrar, lo que nos permite ver una nave. La leña no está hecha de átomos de leña. Relevar conceptos fundamentales y abandonar el barroco, y cómo tener una experiencia STEM, y algunas ideas de una lección sencilla, la idea de un proyecto reportaje sobre el hidrógeno verde, y un proyecto STEM que se llama Paracaídas para el huevo. Entonces, arranquemos con esta primer punto de la agenda. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, sí, Fernando. Muy bien. Yo he tomado dos definiciones que son un poquito diferentes, dos definiciones de las 1000 definiciones que tiene la educación STEM. Y la primera, y yo he puesto todo el texto para los que quieran verlo y después requieran la presentación. Entonces, he puesto un abundante texto en cada una de las láminas. La educación STEM es un acercamiento interdisciplinario al aprendizaje que remueva las barreras tradicionales de las 4 disciplinas: la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, y bueno, las integra al mundo real con experiencias rigurosas y relevantes para los estudiantes. Esta es una perspectiva que viene desde Estados Unidos, y hay otro tipo de perspectiva que es más europea, y ahí está una cita de Digna Couso, que es una experta en esto, es una profesora de la Universidad de Barcelona, que nos dice lo siguiente: es la capacidad de identificar, aplicar e integrar las formas de hacer, de pensar y de hablar, los discursos y las prácticas de la ciencia, la ingeniería, las matemáticas, entendidas en global para comprender problemas complejos, para construir soluciones creativas e innovadoras, y para aprovechando las tecnologías disponibles. La perspectiva de más europea, digámoslo así, es pensar mucho en la parte humanística, digámoslo así. Por eso después vamos a ver que cuando estamos hablando es STEM y STEAM, en el fondo estamos introduciendo la A, pero desde el punto de vista de la educación liberal, es decir, no desde el punto de vista de la A como artes plásticas, sino A como una manera de adquirir habilidades para entender el mundo y entender el orden del mundo. Pero él tiene una perspectiva más humanista, y como vamos a ver también a continuación, eso también significa que la educación STEM en el fondo es una educación humanista. No es solo cuando estamos parados en lo técnico científico o en lo científico tecnológico. La idea es que nadie se quede atrás con respecto a lo técnico científico. Pero veamos esto que va a ilustrar un poco las cosas. Se alcanza a ver, las 1000 definiciones de la educación STEM tienen más o menos este esquema. Primero estamos en la parte de las disciplinas separadas como en la actualidad. Y la ruta nos debería llevar hacia la transdisciplinariedad. Es decir, los proyectos de educación STEM pasarían por esto, y digamos las capacidades de una institución educativa deberían pasar por este tránsito. Es decir, estamos en las disciplinas separadas, y podemos plantear algunos proyectos multidisciplinarios: biología con matemáticas, física, química, o podríamos combinar algunas disciplinas donde alguna de ellas es la que lidera el proyecto o la lección STEM. Hasta ahí podríamos inclusive quedarnos por unos cuantos años haciendo este tipo de cosas, hasta que finalmente haya una perspectiva conjunta de toda la institución para pasar a un siguiente nivel, que sería la interdisciplinariedad, ¿cierto? En donde ya combinamos de manera más amplia, más sostenida, más robusta las 4 disciplinas. Además, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de ciencias, pues la verdad es que no estamos hablando de 50 ciencias, porque biología, química, física, pero estamos hablando de que ahí hay muchas otras, que ahí hay subdisciplinas, por decirlo así. Así que el esfuerzo que hay que hacer es enorme para pensar en la interdisciplinariedad.
Y en algún momento de nuestra actividad educativa, pues llegaremos a pensar en lo transdisciplinario, es decir, trabajar problemas, y trabajar proyectos y tener un pensamiento en donde lo fundamental sean algunos ciertos conceptos universales que después yo voy a comentar. Eso no significa que las disciplinas se desbaraten, ¿no? La física sigue siendo la física, la química sigue siendo la física y siguen en con su mismo carril, digámoslo así. No significa que en el futuro tengamos que desbaratar la disciplina y quitemos las fronteras. Las fronteras van a estar ahí porque finalmente se trata de niveles de la realidad que nosotros debemos abordar, pero el cambio de la educación STEM es de perspectiva. Les voy a mostrar cómo es esto. La educación STEM no es para genios. Algunas personas dicen, no, pues que esto es para ingenieros, la matemáticas es para los talentosos, la física no se me da, la física es para los niños, o las matemáticas para los niños. Las niñas están más orientadas a las artes, a los temas emocionales, y hay una cantidad de mitos asociados todavía que cuando uno llega a pensar en la educación STEM, entonces todavía permanecen. Entonces la educación STEM está pensada en algunos ámbitos que yo he visto en términos de mucha matemática y muchas mezclas de alto nivel, que lo que hacen es alejar a las personas realmente de la emoción de la educación STEM o de las disciplinas STEM integradas. La ortodoxia dice que la inteligencia, que el mérito finalmente es el que manda, y por eso es que tenemos tanta competitividad en la escuela, y por eso estamos pidiendo resultados de los estudiantes, estamos siendo muy enfáticos en que muestren cosas, y de todas maneras ellos tienen comportamiento estratégico para mostrarle a los profesores que ellos aparentemente saben, que ellos son inteligentes, y probablemente lo que saben es hacer exámenes nada más. Lo que saben es calcular la trayectoria del profesor para saber por dónde apuntar para contestar las preguntas que él tiene. En el fondo también el profesor hace preguntas que son ilegítimas muchas veces. Ilegítimas porque tienen que ver cómo es el ácido sulfúrico, la fórmula del ácido sulfúrico, ¿cuál es? Ajá, a ver, es A, esto, B, esto. En el fondo son preguntas ilegítimas, no son preguntas que consultan la inteligencia, las inquietudes, las emociones de los niños y de las niñas, sino son preguntas que fácilmente se podrían encontrar, cuyas respuestas fácilmente se pueden encontrar en Google, digámoslo así. Así que por eso la sociedad de la meritocracia también ha sido un gran problema, porque nos ha llevado a la segregación de los niños y de las niñas y al rezago escolar. Y también la promoción de la inteligencia, incluso esta de las inteligencias múltiples, también nos ha traído como algunos problemas, porque no todos los niños se adaptan a un solo esquema de trabajo educativo. Y la educación STEM tampoco se sustrae a ciertos mitos, a ciertos prejuicios. Pero en general, lo que estamos todos de acuerdo es que la educación STEM está más pensada en las habilidades que en los contenidos mismos. Muchos de los contenidos, como dijimos, los encontramos en el Internet, pero en el fondo las habilidades son para participar en el mundo de manera amplia y, digámoslo así, decidida en el sentido de que puedas tomar decisiones para comprender y explicar el orden del mundo. Cuando una persona no es muy educada, no es muy educada en el sentido de que no tuvo acceso a cierto tipo de conocimientos y de interrelaciones entre las cosas y entre las ideas y los conceptos, no entiende qué es lo que está pasando con lo que le rodea frente al sistema financiero, no entiende qué es lo que hay que hacer y necesita pedir ayuda. Siempre tenemos que pedir ayuda, pero muchas veces no entendemos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, y por eso las personas más educadas tienen alguna mejor posibilidad, porque el espacio de dominio de esas personas es mucho más amplio. Entonces, comprender y explicar el orden del mundo es una cosa fundamental de la educación STEM.
La otra cosa que es también fundamental es la capacidad de hacer mejores distinciones. Las mejores distinciones, mejores distinciones incluso para vivir nuestra vida cotidiana. Eh, eh, y eso es fundamental. Nosotros hacemos mejores distinciones cuando ponemos alguna marca en un libro de color rojo, el color verde, porque si no logramos hacer distinciones, nos parece igual, todo es igual. ¿Cuál es la diferencia, por decirlo así, entre Windows y Linux? No sé, es lo mismo, no es lo mismo, es todo igual, ¿cierto? O entre un procesador de texto y el Word, o entre este software o el otro software, o entre qué es un virus y qué es qué es un tema viral y qué es un tema infeccioso, no sé, no es lo mismo. Entonces, muchas veces también la educación contribuye a mejorar las distinciones que hacemos en el mundo para poder tomar decisiones incluso desde niños. La otra cosa fundamental en la educación, que no es para genios, es que en la medida que va avanzando la tecnología y la ciencia, cada vez la abstracción va a ser mayor. Digamos que y eso es un tema que para mí me parece fundamental. Hasta hace muchos años nosotros utilizábamos para hacer intercambios comerciales, utilizábamos el trueque, y después el trueque, harina por naranjas o por unas palas, unas picas que me sirven para otra cosa. Ese trueque era la única forma de hacer comercio, pero después aparecieron unos mecanismos más ágiles para hacer el intercambio de productos, hasta que apareció el dinero, que en el fondo es un papel, y un papel que tiene un sello fiduciario. Este papel dice que aquí tengo $5 y estoy pagando con $5, pero es un papel, ¿cierto? Y en el fondo ese papel es una abstracción. Y las abstracciones después vinieron con las tarjetas de crédito. Una tarjeta de crédito es una abstracción. Los pagos móviles son otro nivel de abstracción. Y si seguimos más adelante, nos estamos alejando de lo que nuestros semejantes tenían hace muchísimos años. Nuestros semejantes eran muy buenos en lo que hacían, pero no son tan inteligentes, o volvamos otra vez como nosotros, porque nuestros niveles de abstracción son superiores a ellos. Cuando nosotros utilizamos un icono, en el fondo del icono, detrás de ese icono hay tecnología, hay software, hay desarrollo de código, etcétera, pero a nosotros nos basta con aplastar el icono. Y ese es un nivel de abstracción. Cuando nosotros nos acercamos a un interruptor para prender la luz o para apagarla, en el fondo no siquiera nos estamos preguntando sobre la fuente de la energía, si es hidroeléctrica, si es térmica, etcétera. No sabemos cómo vienen las líneas de transmisión. Nunca nos preguntamos eso. ¿Por qué? Porque estamos en un nivel de abstracción mayor. Los automóviles son de un nivel, cada vez son más sofisticados en el nivel de abstracción. Cuando se crearon los primeros automóviles, el que manejaba un automóvil de ley tenía que ser un mecánico. Tenía que ser mecánico, pero resulta que ahorita no se necesita ser mecánico para conducir un automóvil. Es más, los automóviles ya van a ser autónomos y nosotros no tenemos que hacer prácticamente nada, o al menos solamente desear a dónde es que queremos ir. Los niveles de abstracción están en todas partes. Los niños y las niñas a través de la educación STEM tienen que construir, tienen que pasar por esos niveles de la realidad hasta que puedan ser capaces de tener abstracciones o entiendan las abstracciones mejor. Pasa con nuestros abuelos no entienden las abstracciones, sino las abstracciones que tenían hace 40, 50 años. Pero los niños de 10, 7, 8, 12, 13 años tienen un nivel de abstracción muchísimo mayor de lo que nosotros podíamos, con lo que nosotros podíamos tener en nuestra vida. Bueno, lo fundamental es que la educación nos ayuda a entender mejor el orden del mundo. Segundo, nos ayuda a entender mejor las abstracciones y mejorar nuestra capacidad de abstracción, ¿cierto? Cuando nosotros nos hablan de fintech y de dinero virtual, no entendemos nada de los bitcoins, pero muchos niños ya están entendiendo eso.
y muchos adultos como yo no estamos entendiendo muy bien cómo es eso, porque en los niveles de abstracción nos quedamos en unos bajos niveles de abstracción, o por lo menos los niveles de abstracción se han incrementado, digamos así. Entonces, el niño puede entender qué es lo que pasa con el Bitcoin y con todas esas nuevas tecnologías, incluyendo el metaverso, que yo todavía no entiendo qué es eso. Pero finalmente, ahí hacia allá vamos. Hay que combinar muchas cosas que no vienen solamente de las matemáticas y de la pura tecnología. Pero bueno, STEM es el objetivo y cuando estamos hablando de STEM, estamos definitivamente plantados en lo técnico-científico o científico-tecnológico, ¿cierto? Las disciplinas siguen siendo importantes. No es que las disciplinas se desbaratan, no existe una disciplina tampoco que se llame STEM, ¿cierto? Tampoco STEM, cuando hablamos de, en este caso, cuando hablamos de STEM, hablamos de ciencia, pero cuando hablamos de ciencia tenemos que tener en cuenta que hay muchas disciplinas asociadas o subdisciplinas, y eso también nos complica y eso también ha complicado a los promotores de la educación sí, en el ámbito de la ciencia. Cuando estamos hablando de tecnología, en realidad no estamos hablando de programación, en realidad estamos hablando de cosas, de un concepto mucho más amplio, mucho más amplio. Algunas veces estamos apurados con Stanley y lo asociamos rápidamente a un robot, y entonces vamos a enseñarle a nuestro niño a programar robots y lo ponemos en cursos de Python. Entonces estamos pensando que la educación STEM por definición, por antonomasia, es aprender a programar por el lado de la tecnología, y no es así. La tecnología tiene otro carácter. Y aparentemente también hay una visión, con la educación STEM, una visión tecnocentrista, tecnooptimista del mundo, y esa visión también tiene algunos dramas que las artes liberales, estoy hablando de la filosofía, de la sociología, de la antropología, nos ayudan a equilibrar un poco, ¿cierto? No hay cosa más espantosa que tener muchos ingenieros. Es bueno que tengamos ingenieros, pero ingenieros que solamente estén pensando que el mundo hay que verlo con una visión tecnocentrista o tecnooptimista, porque ya sabemos que la tecnología también tiene sus dramas, o sea, nada es gratis en las redes sociales, nada es gratis en el mundo en donde está avanzando la tecnología, y ahí es donde donde aparecen la A, que puede ser muy útil para calibrar nuestra actividad en el mundo, ¿cierto? Así que eh, también cuando hablamos de STEM y le metemos la A, no se trata de que construyamos lecciones y proyectos que contengan las 5 disciplinas. La verdad es que cuando se hacen proyectos STEM es simplemente uno o dos son los que lideran normalmente el proyecto, y los demás son ancilares. Y en ese sentido también uno es el profesor líder del proyecto STEM, y los demás profesores contribuyen en la medida que puedan desde su disciplina. Entonces, en eso consistiría pues pensar en educación STEM. La tecnología no es la tecnología, por cierto, como ya lo dije, la tecnología no es exclusiva de la educación STEM. La tecnología es un producto que usan muchas disciplinas. La tecnología implica diseño, pero el diseño no es solamente computacional. El diseño de herramientas, el diseño relacionado con grandes o sea, componentes. Esa es otra cosa. Hay otras cosas que escapan de lo puramente computacional. Entonces, tiene que ver incluso con creatividad, tiene que ver con arte, tiene que ver con música, tiene que ver con cine, etcétera. Entonces, la tecnología no está siempre asociada al pensamiento computacional. Y como les dije, cuando hablamos de STEM, ahí todavía no hay un acuerdo, porque algunas personas están convencidas de que STEM es introducir obras de teatro, música, sí, y está bien. Trabajar con las artes plásticas, y está bien. Pero también tendría que ver con las artes liberales, es decir, el humanismo debe estar presente acá. Todo niño, toda niña debe ser educado en educación STEM, sí, podría ser, pero no se puede, pero no es para que, o sea, para que entiendan, o sea, para que
para que se emocionen con el mundo y entiendan qué significan cosas relacionadas con la biología molecular, con el genoma, con los viajes a Marte, porque los viajes a Marte tienen algunas dificultades desde el punto de vista de ingeniería, porque entonces participar del mundo y gozar del mundo, eso también eso es muy importante, y eso no es patrimonio, es decir, no es de la órbita solamente de los ingenieros y de los físicos y de los biólogos. Una niña o un niño que le encanten las artes plásticas podría construir con cierta alegría, construir su propia goma no, su propio pegamento con leche y vinagre, por ejemplo, y puesto con... Eso se puede hacer, se debe hacer. La persona que tiene una orientación, yo no digo vocación, porque esto tampoco se trata de despertar vocaciones hacia la gastronomía, puede gozar de esto, y en el fondo está gozando de una cosa que se llama física de la materia condensada blanda. Podría entender por qué funcionan por qué la gelatina tiembla, por qué los tallarines de mi plato se parecen a los polímeros, o sea, hacer analogías hacer analogías del mundo y gozar del mundo, entender el mundo y, como les digo, entender el orden del mundo. Entonces no necesariamente para tener para ser biólogo o físico de los polímeros o ingeniero de plásticos. No, yo puedo entender muchas cosas sin necesidad de estar pensando en que esa va a ser mi profesión o que eso no lo voy a usar nunca, así que olvídese. Gozar las matemáticas también es una cosa muy, muy importante. Esto es poco ortodoxo y espero que les pueda ser útil, y es lo siguiente. Tener pensamiento crítico, a veces no sé cuando piensan en pensamiento crítico, no sé de qué estarán hablando, a veces, pero pensamiento crítico es pensar de otra manera también, pensar de otra manera. La otra vez tuve una discusión con una alumna a propósito del agua, porque llegamos a la conclusión de que el agua no es H2O, lo que es H2O es la fórmula del agua, y que las propiedades del agua no son la suma de las propiedades de las miles de moléculas, de las millones de moléculas del agua. La molécula de agua tiene sus propiedades, y el agua tiene sus propiedades. El agua es una sustancia, desde el punto de vista de la química, el agua es una sustancia que tiene unas propiedades que no se pueden reconocer en la molécula del agua. Fluidez, turbulencia, ebullición, ¿cierto? De hecho, la misma agua, nosotros normalmente trabajamos los 3 estados de la materia, que en realidad son como 500. Los 3 estados de la materia, el agua es, bueno, en el caso del agua líquida, vapor y hielo, y más o menos ahí quedamos, pero el solo hecho de hablar del agua es una fuente inagotable de trabajo del pensamiento crítico, que es uno de los grandes anhelos que quiere fortalecer la educación, la educación externa, mirar las cosas de otra manera. El hielo, ¿qué tiene que ver con el agua? El vapor, ¿qué tiene que ver con el agua? No, pues que son gotas de vapor, sí, pero son estados diferentes. De hecho, si yo someto al agua a grandes presiones y a grandes temperaturas, ya no tengo agua, tengo una cosa que se llama superfluido. Un superfluido que no se sabe si es agua y que no se sabe si es vapor. Y uno puede examinar cada gotica de agua y lo que encuentra en cada gotica de agua es vapor. Y si examina el vapor, son goticas de agua, y si va más para abajo, va a encontrar una especie de fractal, como se dice, un fractal. ¿Por qué? Porque no se sabe, ¿estoy frente al agua o estoy frente al vapor? Pero entonces el agua es ya una fuente inagotable de muchas posibilidades. El agua tiene propiedades emergentes que no las tienen las moléculas, y la emergencia es uno de los grandes conceptos que tenemos que trabajar desde la transdisciplinariedad, ¿sí? La emergencia, porque la emergencia está presente en todas partes, hasta en las sociedades, está presente en muchas partes. ¿Eso qué quiere decir? La emergencia, ¿qué quiere decir? Que muchas propiedades globales no tienen nada que ver con los componentes locales, así de sencillo, así es.
que el todo es diferente. Veamos un pequeño ejemplo. Esta es como una historia. Imagina navegar a través del agua líquida, en una nave increíblemente pequeña. Los átomos girarían aleatoriamente a tu alrededor y en todas las direcciones, ya sea hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. Las direcciones serían las mismas. El término técnico para esto es simetría y los líquidos son muy simétricos. Es agua, los líquidos son muy simétricos. El hielo cristalino, que es otra fase del agua, es menos simétrico. Si navegas a través del hielo de la misma manera, verías las filas rectas de estructuras cristalinas pasar con tanta regularidad como las vigas de un rascacielos. Ciertos caminos estarían bloqueados, otros caminos abiertos de par en par. El hielo tiene muchas simetrías. Por ejemplo, cada piso, cada habitación se verían iguales, pero los físicos dirían que la alta simetría del agua líquida está rota. Y la simetría es otro de los grandes conceptos que están presentes en la biología, en la química, en la física, en las sociedades, en muchísimas partes en el ejercicio del poder. De hecho, el poder, ¿qué es el poder? El poder es la capacidad de introducir simetrías en una sociedad, por ejemplo. Llegar a hablar de esas cosas, entonces es como que no hay bordes no hay bordes en el conocimiento y en la capacidad de entendimiento del mundo y del orden del mundo. La simetría es otro de los grandes términos que debemos trabajar. Y aquí hay un ejemplo, como una historia. Y recuerdo, ya que tengo un poco de tiempo, les cuento, hay un libro, a propósito, hay un libro que se llama El País de la Canela. El País de la Canela es de un autor que se llama William Ospina y hace referencia a nuestra historia, ¿cierto? Y a cómo algunas personas que vinieron aquí en busca de canela, porque la canela era tan valiosa como el oro. En algún momento de la vida, en la Edad Media, lo valioso era tener especies y conseguir especies, y las especies venían de Asia, y la gente asaltaba los barcos por las especies. Las especies eran lo más precioso porque era la única forma de preservar los alimentos, entre otras cosas. No existían los refrigeradores. Entonces, las especies eran muy importantes y una de esas especies era la canela, y los españoles, algunos españoles estaban convencidos, Fernando Pizarro creo, convencido de que aquí era el país de la canela y se iba a volver millonario porque aquí había canela. Nunca encontró la canela, pero sí mató muchos indígenas. Era el hermano del conquistador del Perú. Pero, a ver, ¿cómo es eso? Sí, entonces estamos mezclando historia, que es de las artes liberales, historia con biología, con electricidad, no había esto, entonces había esto, porque los niños no saben, la electricidad no está existiendo todo el tiempo, no había forma de que el pescado se conservara, entonces teníamos que aplicarle, no sé, cominos, y entonces, aplicarle algunas especies para conservar el pescado, la carne, etcétera. Era muy precioso, era muy precioso eso. Bueno, juntar esas cosas, es decir, yo tener capacidad de ver la complejidad del mundo desde la historia, la literatura. Estamos hablando del País de la Canela, un libro de William Ospina. Entonces estamos mezclando varias cosas al mismo tiempo, pero es una mezcla maravillosa que tiene más de storytelling, como diría, ¿cierto? La otra, ver las cosas en perspectiva es esto, a ver, ¿cómo es eso? No entro derecho a mirar los átomos y hacer toda una ortodoxia sobre los átomos y los electrones, pero esta observación puede ser interesante para los niños. La leña no está hecha de átomos de leña, como el gato no está hecho de átomos de gato, como decía un niño. Creo que el gato no está hecho de... No. Todo está hecho de los mismos benditos átomos. Vea, pero hagamos un ejercicio. Tú coges un pedazo de leña, lo rompes en dos, y cada pedacito de leña tú dices, este es un leño, este es otro pedazo de leña. Sigues partiendo, aquí hay un pedacito de leña porque es más pequeño, aquí parto, es más pequeño, y sigues así en un proceso casi infinito. El proceso de infinito te está llevando a otro tipo de realidad donde ya no dices, tengo un átomo de leña, tienes átomos.
Y la materia puede tener propiedades diferentes y aparecen muchísimas cosas y podemos decir que los átomos de leña, como los átomos del gato o de un imán o de un líquido, no sé, son los mismos. Es cuestión solo de organización. Entonces, otro de los grandes conceptos es la organización. Es cómo se están organizando las cosas, cómo se organizan los átomos, lo que da, lo que permite denominar a este como cobre, a este como hierro y a este como... Claro, para eso nos apoyamos en los elementos de la tabla periódica, pero en el fondo la materia es simplemente son átomos organizados de diferentes maneras, nada más. Entonces la leña no está hecha de átomos de leña, esta es organizada de los mismos átomos con los que tienen otro tipo de materiales. Hay uno de los conceptos, he señalado algunos y también aquí quiero mostrar otros, porque quiero destacar una cosa que me parece muy importante y es que nosotros definitivamente debemos abandonar el barroco que tenemos en el currículo. Yo he visto currículos de química o currículos de matemáticas, pero están llenos de cosas, además de que están las competencias, y todo lo que tiene que uno demostrar a través de pruebas, a través de tareas, a través de proyectos, es enorme, es enorme. Nosotros hemos visto los japoneses, hemos trabajado con ellos, con la gente en Singapur, y tienen cosas más sencillas, mucho más sencillas, por ejemplo, en matemáticas. A ellos les interesa que los niños sean capaces de entender patrones y ponen un ejercicio. De hecho, los journals de matemáticas, de educación matemática, se dedican a un ejercicio relativamente sencillo como una multiplicación para cómo los niños pueden descubrir patrones. Porque de lo que se trata no es se trata del contenido, pero sobre todo de la capacidad de entender qué es lo que está pasando con este conjunto de números, por ejemplo. Pero nosotros estamos tratando con los currículos que tenemos ahora y están lejos de la educación STEM, lo que estamos tratando es de agotar la realidad. Yo me imagino a algunos profesores que dicen, oiga, esto también, métale esto, métale programación lineal, se necesita que los niños tengan esto, se necesita que los niños y niñas tengan esto, se necesita que, entonces agotan la realidad y los están, no, casi que alguien dice, vea, pongámosle ecuaciones diferenciales, eso es muy importante. Y yo le digo, vea, lo que hay que quitar es hasta la trigonometría de alguna forma. Ya de trigonometría no debería saberse mucho, pero cada vez le meten más cosas a los niños porque parece que es un recipiente que recibe cosas. Y si se trata de habilidades, no estamos pensando entonces en habilidades cuando le metemos a los niños en una hoja, en una hoja de ejercicios o le estamos metiendo muchas cosas que tiene que aprender y prácticamente tiene que aprender de memoria. A ver, que la ley de Ohm, ¿qué será eso? Que no saben de la naturaleza del calor, pero sí saben las fórmulas, ¿cierto? No saben la naturaleza de la electricidad, pero sí saben aplicar la ley de Ohm. ¿Y les interesará eso? No les interesa. Entonces, ¿para qué vamos a dar la ley de Ohm? Pero sí podemos hablar cosas maravillosas de la electricidad, ¿cierto? Cosas maravillosas de la electricidad, de los electrones y cómo los niveles de abstracción nos están llevando hacia arriba, digámoslo así. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, no, yo creo, por ejemplo, aquí les presento unos cuantos conceptos que son fundamentales. Me parece, niveles de abstracción. Siempre estamos pensando en niveles de abstracción y que los niños tengan niveles de abstracción. Por lo menos que reconozcan la abstracción. La abstracción. Ah, mire, hace muchos años las personas lavaban la ropa en el río, azotando la ropa contra una piedra y tenían que ir a la fuente misma de la... Ah, porque yo pensé que las lavadoras estaban... No, poco a poco fuimos evolucionando. El jabón, ¿qué fue lo que hizo el jabón? Las cosas maravillosas que hizo el jabón es una mezcla de agua con surfactante. ¿Y qué es eso? No, pues que hay una cabeza hidrofílica y otra cabeza hidrofóbica y entonces es la que arranca la mugre. ¿Y cómo es eso? Cosas más sencillas, casi que historias, pero son más significativas para los niños, pero están más cercanos a la vida cotidiana. Entonces, los niveles de abstracción tenemos que movernos en los mejores niveles de abstracción. Y hay muchísimos ejemplos de cómo estamos, el desarrollo de la tecnología y de la ciencia nos está llevando a unos niveles superiores de abstracción. La realidad viene por niveles y entonces
uno se puede plantar en un ámbito de la realidad, en un campo de la realidad, y hasta observarle y hasta hacer algunas precisiones en ese campo de la realidad sin que tengas que irte hasta abajo, digámoslo así. Quiero decir lo siguiente: nosotros podemos perfectamente trabajar las leyes de Newton y entender lo que pasa con las leyes del movimiento de un objeto, y ese es estar en un ámbito de la realidad y en la que no necesitamos de saber qué es lo que pasa con los átomos, ¿eh? El ingeniero civil está en un ámbito de la realidad que lo único que le interesa del hierro son las propiedades emergentes del hierro, como la ductibilidad o como la dureza. No se está preguntando hacia abajo dónde están los átomos de hierro, qué hacen y cómo los enlaces. Lo mismo pasa con el ingeniero de polímeros, el que hace plásticos. Él nos está preguntando cómo es que se funcionan los enlaces covalentes y si la polimerización está funcionando en círculos o en estrella, no sé. Al ingeniero de polímeros lo único que le interesa son los PETs para ponerlos en una máquina inyectora, etcétera. Bueno, no se va a poner a mirar hacia abajo. El físico tampoco mira cosas relacionadas con la química, y el químico no mira cosas relacionadas con la física. Entender cómo es que funcionan esas cosas, eso ya es suficiente sin necesidad de entrar en más detalles. Y uno puede decir, la química es la ciencia de las reacciones. Nada más, olvídese de lo. Y la física, la química tiene que ver con sustancias, la física tiene que ver con individuos. Entender esas cosas es suficiente para explorar y entender el mundo. No necesitamos entrar en demasiados detalles, porque finalmente lo que necesitemos lo vamos a encontrar en el Internet. Lo que necesitamos es tener las herramientas conceptuales que nos permitan explorar y explotar el mundo a nuestro provecho. El orden del mundo, la simetría, los patrones, las capacidades de entender las causalidades y las correlaciones, porque muchas veces confundimos muchísimo, y ya adultos confundimos muchísimo correlaciones con causalidades. Había una tribu, no sé dónde, que confundía en el ámbito de salud, decía las pulgas en las personas, las pulgas son un síntoma de que las personas están bien de salud, ¿cierto? Y cuando las personas están enfermas, las pulgas se van porque las pulgas le huyen a las personas. Y no entendía muy bien cómo era la correlación entre pulgas y una persona saludable o una persona enferma y la presencia de pulgas. Entonces, esas causalidades, esas correlaciones a veces a veces las entendemos causalidades. Esto causa esto, cuando no es así. Es una correlación nada más. Entonces, entender correlaciones es muy importante y distinguirlas. Ahí está, distinguirlas de causalidades. Y otra cosa, entender propiedades emergentes que están presentes en todas partes. Las propiedades emergentes están en la física, en la biología, en la tecnología, están presentes en la sociedad, están presentes en las políticas públicas, ¿cierto? Están presentes en lo que nosotros hacemos en nuestra cotidianidad como colectivo, ¿sí? Y por supuesto hay cosas como la medida, ¿sí? Hay que medir mucho. Y la escala y el cambio. La escala también es muy importante para muchos de los proyectos, porque ser capaz, cuando nosotros le decimos a un niño que se pueda entender de que cuando nosotros estamos a nivel atómico, estamos manejando cierto tipo de escalas, y que si seguimos ascendiendo, estamos trabajando otro tipo de escalas, y cuando ya llegamos a lo cósmico, las escalas se desbaratan, son otro tipo de escalas, ya hablamos hasta de años luz, ¿cierto? Pero cuando estamos abajo estamos hablando de nanómetros, etcétera, o micrómetros. Entonces es pararse, nuevamente visto, hay que pararse, saber pararse en la realidad y en el nivel de realidad a la que a la que le debemos dar explicaciones, es decir, el nivel epistemológico. La realidad nos permite situarnos cómodamente en arriba, abajo, para la parte
conocerla, para conocerla. Las leyes que funcionan acá no funcionan acá. Las leyes que funcionan acá, a pesar de que son las mismas leña, para ver las leyes que rigen el pedazo de leña son diferentes a las leyes que rigen los componentes de esa leña. Estoy hablando de los átomos. Entender eso es fundamental y nos permite entender mejor el mundo. Ya para entrar un poco más en materia, cuando no voy a planear, es como seguramente estaban esperando una plantilla para hacer proyectos STEM, porque lo que me parece que es fundamental es revisar una y otra vez los conceptos que pueden ser transversales, porque finalmente la educación STEM va dirigida un poquito a la transdisciplinariedad, ¿cierto? Sin que las disciplinas se nos desbaraten, ¿no? La física va haciendo la física y la química va haciendo la química. Para una experiencia STEM se pueden construir aprendizaje basado en lecciones de 3 a 4 horas, que implican normalmente un procedimiento estándar, es decir, vamos a hacer pegamento. ¿Cómo hacemos? Vea, tomemos 1 litro de leche y unos 200 mililitros de vinagre, no lo recuerdo ahora, y los mezclamos. Los ponemos sobre un mechero y mezclamos adecuadamente, después retiramos. Ahí hay procedimientos estándares para hacer las cosas y es maravilloso que uno pueda construir su propia ¿cómo le decimos? Colbón, su propio pegamento y lo utilizamos para pegar palitos. Y hay cosas bastante interesantes, muy buenas, que son muy motivadoras. Muchas cosas se pueden hacer en la cocina de educación STEM, por cierto. Es bastante acotado en cuanto a objetivos, pero funciona muy bien, porque además si nosotros tenemos la habilidad de explicar que, mire, que en el fondo lo que estamos construyendo son polímeros. ¿Y qué son los polímeros? Son grandes macromoléculas que tienen unas propiedades emergentes. Una de esas propiedades emergentes es la pegosidad, para llamarlo así. La pegosidad es una propiedad emergente. Esa propiedad emergente no la podía haber descubierto simplemente mirando por un lado la leche y por el otro lado mirando el vinagre. Entonces no solamente es hacer un experimento, como cuando uno juega un experimento como para emocionarse y se acabó la historia sin aprender nada. Es como cuando los niños, cuando se hacen juegos con niños o algunas aplicaciones, no, algunos que salen algunos videojuegos, no, algunos en donde uno mate a alienígenas, en la medida que va contestando bien, tiene derecho a matar a alienígenas, entonces lo que uno trata es las motivaciones van por otro, contestas bien esta pregunta, entonces tienes punticos para tal cosa, contestas otra pregunta, tienes punticos para que sigas jugando, pero en el fondo no estás aprendiendo mucho, ¿cierto? Sus respuestas pueden ser correctas, pero en el fondo esas preguntas son ilegítimas, porque no están logrando un objetivo. Y el objetivo es precisamente tener la capacidad de entender el mundo para participar del mundo, en la medida que estemos haciendo algunas lecciones. Entonces, otra de las perspectivas es trabajar basado en proyectos. Algunas veces algunas personas dicen que la estrategia es STEAM, aprender STEM, la estrategia es hacerlo STEAM, es decir, a través de STEAM, es decir, a través de introduciéndole la A. Otros dicen, no, aprendamos, el objetivo es STEM, entonces hagámoslo a la estrategia para aprender STEM o para trabajar en STEM es a través de proyectos, ¿cierto? Y los proyectos son largos y hay que construirlos y hay que planearlos y son bien complicados, sobre todo para empezar porque hay que plantear, unos dicen no hay que plantear preguntas, objetivos, materiales que se necesitan, las indisciplinas que van a ingresar. Entonces hay como un punteo previo de parte del profesor para decir, bueno, y hagamos, pero en el fondo no es tan sencillo, es un trabajo muy interdisciplinario que incluye la presencia incluso de la profesora de español o la profesora de inglés, porque la mayoría de los proyectos
van a tener un producto y ese producto tiene que tener asociado una historia, una narrativa del proyecto. Los proyectos se articulan en torno a las ciencias, a las matemáticas normalmente, a veces más con la ciencia que con las matemáticas. A veces las matemáticas es bien compleja y como que es más rebelde para meterse en nuestros proyectos, porque también estamos hablando de análisis de datos más modelación. Pero ya meterle matemáticas, modelación, analítica de datos a los proyectos, es un trabajo largo y tendido que solamente rinde en la medida que haya una perspectiva global desde el establecimiento. Hay otros proyectos de ingeniería que son un poco más cercanos a nuestra cotidianidad porque simplemente es plantearte un proyecto como un reto, como una demanda, un encargo, como una consultoría. Te encargo que me hagas tal cosa y me lo resuelvas, me lo resuelvas y al grupo al grupo de los niños se les hace una demanda. Más que una pregunta, aquí es una demanda, un encargo, ¿cierto? ¿Cómo resuelvo tal cosa? Entonces la ingeniería ayuda bastante, y el enfoque ingenieril es muy bueno porque habla de diseño, modelos a escala, bueno, se pueden hacer por ahí las cosas. Por ejemplo, una idea de una lección sencilla es esta, sobre la energía. Yo siempre estoy con este ejemplo porque me parece muy simpático. ¿Cuáles son las variables de la temperatura de este salón de clases? ¿Sí? Entonces, el objetivo es medir la generación de calor per cápita luego de una actividad física. ¿Qué le decimos a los niños? Vea, tomemos la temperatura del salón ahora, digamos a las 7 de la mañana cuando lleguemos, con un calorímetro. Realicemos una actividad física de unos 10 minutos. O sea, corremos, saltamos, gritamos también, es bueno gritar. Podemos hacer mucha actividad, nos movemos muchísimo, tomamos la temperatura nuevamente con el calorímetro y vamos a ver qué pasó. Calculamos la energía per cápita, ¿sí? Y podemos encontrar algunas cosas que son sencillas, pero reveladoras de lo que podemos producir como colectivo en un salón de clases. Podemos hacer esas variaciones con otro tipo de salón, en donde podemos introducirle otras variables como, veamos, no sé, veamos el tipo de salón, el piso del salón, las ventanas, la apertura. O sea, hay una cantidad de cosas que le podemos introducir para volver a medir lo mismo, ¿cierto? En qué condiciones la energía, la temperatura sube o baja. Entonces, podemos construir un elemento, una cosa sencilla y terminar convirtiendo en algo mucho más sofisticado que nos hable de calor, energía, movimiento, trabajo. Y podemos hacer algunas reflexiones mucho más allá de las puras medidas que tienen que ver con la naturaleza del calor, con la naturaleza de la energía. Por ejemplo, podemos hablar de la ley de la energía, digamos, de la transformación, de la conservación de la energía, podemos hablar del movimiento y podemos hablar de un gran concepto que se llama el trabajo, por ejemplo, pero es a través de una lección que es relativamente sencilla y que realmente, digamos, que se hace en 40 minutos de clase. Otro tipo de proyectos, porque no necesariamente tienen que ser proyectos que tengan un perfil meramente medio científico, sino otro perfil que tenga un componente más de artes liberales, que es el esfuerzo de construir una historia, por ejemplo, sobre el hidrógeno verde en América Latina, que es una de las grandes tendencias que tenemos en energía en nuestros países, digámoslo así. Entonces, es un tema como un poco exótico, pero es un tema muy apasionante que inclusive podría llevar a los niños a crear un documental, un video, ¿cierto? Un documento. Y efectivamente tendrían que aprender a trabajar, planear la investigación, más que porque es una investigación de campo, digamos. Bueno, hay que consultar el internet, por supuesto. Hay que planear la historia, quién va a dirigir la historia, realizar la investigación, consultar fuentes, escribir la historia, el guión del video, producirlo, realizarlo. Eso ya es todo un proyecto. ¿Y qué tiene que ver?
tiene que ver tiene que ver, aquí concurren como muchas cosas y una de esas cosas, estamos hablando de un tema científico, de ingeniería, un tema de energía, estamos hablando de muchas cosas, de comunicación, de capacidades de comunicación. Estamos, por el otro lado, utilizando nuestras capacidades para redactar, construir historias. Eso de storytelling a mí me tiene chiflado, porque me parece una cosa muy, muy importante en la educación STEM, ser capaz de construir historias. A propósito de eso, sería no sé por qué cuando vamos directo a la tabla periódica no conocemos la historia de la tabla periódica y lo fascinante que es la tabla periódica y de cómo la química llegó a tener una mayoría de edad justo cuando este señor ruso Mendeleev creó la tabla periódica en una servilleta en un bar en las estepas siberianas, una cosa así. Esa historia pues es interesante, porque finalmente también la química no tiene nada, la química no se remite solamente a la tabla periódica, pero la tabla periódica es muy importante también por otras razones, porque permitió el orden en la química, permitió el orden de la química y desde ahí la química despuntó, porque en ese entonces y hasta ahora la física es la madre de las ciencias, por decirlo así, la madre de las ciencias, la química tuvo cierta relevancia preponderante a partir de la tabla periódica porque a alguien se le ocurrió ordenarla. Así de sencillo, ordenar los elementos de la naturaleza y dejar espacio para los próximos elementos que se fueran descubriendo y eso fue genial. Entonces un poco de historia ayuda muchísimo para entender en dónde es que estamos y dónde venimos. Este es el tema que es más cercano también a lo que habitualmente hacemos de proyectos, pero es bien elaborado, ¿no? La otra vez me contaban que habían hecho una experiencia y nosotros ya hicimos el experimento del huevo. ¿Qué fue lo que hicieron en el experimento del huevo? Pues cogieron un huevo y lo envolvieron muy bien, harto plástico y harta espuma, y lo tiraron lejísimos. Y después desbarataron el huevo, desbarataron la envoltura y encontraron que el huevo estaba intacto, maravilloso. A mí eso no me parece que todavía sea una experiencia STEM. La experiencia STEM. La experiencia STEM, esa es simpático, digámoslo así. Y muchas cosas experimentales se pueden hacer por pura simpatía, pero no aprendemos mucho. El esfuerzo de ponerle un paracaídas a un huevo para tirarlo desde el segundo piso es probable que sea un reto, un encargo. Alguien dice, bueno, desencargo lo siguiente, quiero tirar un huevo desde el segundo piso, desde el tercer piso de mi casa y quiero que no se rompa y el resultado, porque hay que esperar un resultado, espero que no se rompa y bueno, tendrán una recompensa por decirlo de alguna forma. Pero eso es un encargo. Entonces, pero para hacer eso hay que diseñar y hay que construir, y eso es ingeniería, diseñar, construir con varios polígonos y un círculo circunscrito. Hay que investigar mucho en YouTube, en el Internet, pero hay que hacer esfuerzos porque dejar caer el huevo no es tan sencillo si uno no mira algunas de las variables que normalmente esperamos encontrar, como la gravedad, la densidad del aire, la velocidad. Hay una cantidad de cosas que están asociadas y que tenemos que pensar. Y ahí está la matemáticas metida como sea. Ese es un proyecto STEM, realmente es un proyecto STEM, ¿cierto? Aplicar los principios de las relaciones entre la fuerza y el movimiento, hay que planear e investigar los desafíos de este tipo de experiencias. Desde la tecnología hay que buscar inspiraciones e ideas de diseño, seleccionar la tecnología, qué tipo de materiales vamos a usar, ¿cierto? ¿Qué tipo de material? ¿Será papel, cartón, los hilos? No, hay unas cosas. Hay ingeniería, hay que utilizar un proceso de resolución de problemas de manera iterativa, hay mucho trabajo de ensayo de error, hay que probar diseños diferentes, ¿sí? Y la matemática, desde luego, viene para resolver ecuaciones, trabajar escalas. Porque qué tal que probemos el huevo desde el tercer piso y desde el cuarto piso, ¿cierto? ¿Cuáles son las condiciones que debería tener nuestro diseño? ¿Cómo modificaríamos el diseño de ese paracaídas para que tengamos éxito en nuestro cometido? ¿Cierto?
No, esto no es el pegamento, sigue siendo lo de la pared. Estaba pensando en poner un proyecto de pegamento, pero creo que es muy extenso. Bueno, eso hasta ahora ya nos hemos tomado una hora y bueno, si hay preguntas, estoy a la orden. Sí, Hernando, vamos a ver. Detengamos el video. Aquí hay algunas preguntas. Diego, por ejemplo, plantea la inquietud de ¿cuál crees que es la importancia de la teoría, el concepto, los conceptos, las ciencias? Yo un poco completando la inquietud de Diego diría, ¿qué tan importante es en la enseñanza a los niños esto de insistir tal vez en la teoría? Tú decías, por ejemplo, me decías de acuerdo de la ley de Ohm, yo soy ingeniero electrónico y claro, yo vi la ley de Ohm en sexto curso, me acuerdo, ¿no? En último año de bachillerato. Y la verdad que no entendí, podía aplicar la ley de Ohm y más o menos dividía, entendía que era la resistencia y la relación entre voltaje y corriente, pero fue sino hasta el tercer año o cuarto año de ingeniería que realmente entendí qué era la electricidad. Entonces, ¿hasta qué punto es bueno empezar con la teoría? ¿O qué papel, digamos, tienen las teorías, como dice Diego, este marco teórico? ¿Viene antes, viene después? ¿Es la práctica la que precede? ¿Cómo ves tú? Para mí, primero es la emoción y la diversión. O sea, de hacer una experiencia y obviamente la experiencia hay que diseñarla, siempre hay que diseñar la experiencia porque hay conocimientos previos que se deben tener, ¿cierto? Porque por último, por ejemplo, la experiencia de coger un huevo y enfundarlo bien y tirarlo, pues eso no necesita conocimientos previos, sino hacer el esfuerzo de meterle el icopor o lo que sea para que, bueno, está bien eso, pero no es muy significativo. El tema es que los niños cuando, por ejemplo, hagan la experiencia del huevo, de todas maneras tengan algunos conocimientos o hayan tenido unas experiencias en donde más o menos hayan encontrado, tengan claro el concepto de la gravedad, digámoslo así, la gravedad. Después viene la fórmula de la gravedad, por ejemplo. Entonces, es una combinación, la teoría no hay que dejarla de lado, pero en algunas veces se puede hacer combinaciones. Yo, por ejemplo, que trabajo mucho en temas de polímeros, entonces veo que se pueden hacer muchas metáforas, muchas analogías primero, ¿cierto? Meter un poco de historia, saber de historia de la ciencia, de la física, de la química, saber historia, y para emocionar a los niños, ¿cierto? Porque como nos pasó a nosotros nos emocionamos y recordamos mucho a un profesor que nos contó una anécdota en torno a esto, mira, y todo lo que tuvo que luchar para hacer esto. Bueno, hay mucho de eso. Pero Sí, la sí, teoría es muy importante, por supuesto, claro. porque hay que relevar, hay que finalmente hacer una reflexión sobre el tema, porque si no, no lo puede decir. ¿Y qué tal si las condiciones iniciales, ponle cuidado, las condiciones iniciales fueron estas? Y si modificamos las condiciones iniciales, ¿qué pasaría? ¿Qué quiere decir eso? No sé, ¿y qué tal si ponemos un ventilador para modificar el ambiente en el que cae el huevo? Entonces va a cambiar sustancialmente el diseño del paracaídas. Pero entonces esa reflexión también tiene que ser apoyada un poco en la teoría sin ser exhaustivos. Una cosa fundamental en todo esto, no dedicarse a las ecuaciones con pasión. Hay que dedicarse con pasión a la naturaleza de los fenómenos, de lo que hay. Eso de lo que hay, que es lo que se llama ontología de los fenómenos. Esa vaina es muy, muy importante. Y eso le pasa también a los físicos. Los físicos se dedican mucho a las integrales y a las ecuaciones diferenciales parciales. ¿Y cuál es la naturaleza del calor? No sé, hermano, ¿de qué me está? Eso. Sí, Luz, aquí complementando esta misma inquietud, menciona que ella piensa que la teoría es muy importante, pero cuando es aplicada, ¿cierto? Cuando genera este aprendizaje significativo. Y yo complementaría, Hernando, lo que tú decías, emocionar, divertir para generar atención y solo generando atención y aprendizaje.
cuando empezamos con un marco teórico a veces árido, incomprensible, no logramos hacer ese match de atención y evidentemente esto, las materias, y yo digo especialmente a veces la matemática, termina siendo incomprensible, termina siendo aburrida, termina siendo el patito feo. Y entonces a lo mejor es el marco teórico, como suele ser en la vida real, ese marco más formal que después, con el que concluyes, ¿no es cierto? Luego dices, así experimentamos, esto vivimos, es por esto. Entonces, creo que es un tema más de estrategia didáctica, podríamos decir, cuándo introducir el marco teórico. Sí, 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 sí. sí. Hay una cosa muy importante, el método científico, no hay que meter el método científico, ¿ah? Eso lo va descubriendo uno poco a poco. Lo que hay que introducir es la experiencia. Y las experiencias pueden ser individuales y tampoco hay que obsesionarse con lo colectivo. Es decir, es que tiene que ser en colaboración, sí, pero a los niños, muchos niños no pueden colaborar, no se sienten, porque siempre hay alguien más entusiasta y más, hay un líder que no sé qué, y hay niños que se relegan y solo miran a un costado. Y eso no puede ser. Entonces tampoco ser obsesivos con el tema de la colaboración. Los niños tienen que participar de una experiencia y diseñar experiencias para que participen, pero no necesariamente tenemos que por la fuerza meterlos en equipos, por ejemplo. Entonces uno va Una pregunta. aprendiendo cosas. Hay una pregunta y dice, un poco a propósito de los temas que has topado y de los ejemplos que has dado, dice, ¿los colegios deberían tener o contratar especialistas en cada una de estas áreas o usted cree que los docentes con los conocimientos generales que tienen podrían abordar estos temas? Es decir, cuando hablamos de la parte física, química, en general, o por ejemplo, complementando aquí una interesante también pregunta de Paulina, dice, estos ¿cómo aplicar estos ejemplos de STEM, pero en primaria, ¿no es cierto? A lo mejor no se les puede hablar de una química avanzada, una física avanzada, pero ¿se puede aplicar en primaria estos tipos de proyectos? Ah, claro, claro, y hay muchas. Ahorita puedes compartir después un vínculo que tiene el Instituto Santa Fe de un libro que puede ser maravilloso para las personas para hacer experiencias STEM, pero a nivel para educación primaria y para la educación general básica. Sí, Pero por bueno, supuesto, vea, es que le voy a decir una cosa. El jardín infantil, ahí es, el jardín infantil es el laboratorio de la experiencia STEM, por definición. ¿Por qué? Porque cuando uno está abordando el barco, ¿cierto? Está cantando una canción o está diseñando el barquito que está ahí en el patio del jardín. Está haciendo muchas cosas con las pelotas, está haciendo muchas cosas con el agua, está juntando cosas. El problema nuestro cuando de niños es cuando nos mandaron a la educación primaria y nos dijeron, vea, matemáticas, lenguaje, y aquí empezamos a desbaratar lo que ya teníamos en el jardín. El jardín por definición es el espacio STEM, porque inclusive no sabíamos que era literatura, pasábamos de la literatura, pasábamos a la biología, al arte, no había como fronteras. El tema es que perdimos un poco eso y entonces nos volvimos especialistas y el especialista es muy importante en la vida profesional, sin duda alguna. Pero participar del mundo es muy importante para todo el mundo independientemente de su profesión. Ser capaz de entender cómo funciona el mundo o participar del mundo. Muchas personas se sustraen del mundo porque no tienen habilidades no logran entenderlo. Bueno, esa es la idea. sí, un poco ahí, a propósito de la pregunta de Paulina, acuérdate, Hernando, y perdón la infidencia, con Instituto Santa Fe y el Ministerio de Educación tuvimos la oportunidad de dirigir 3 años consecutivos un proyecto para educación elemental, no para educación primaria, es decir, para educación de niños de 3 a 5 años, justamente de educación STEM. Y a mí me pareció que fue una experiencia maravillosa, porque en primer lugar, las profesoras con las que contamos son súper creativas. Eh, Desafortunadamente, a la mayoría de ellos no les gustaba, al inicio no les gustaban las matemáticas, pero eran muy habilidosas con el Fomix, con las cartulinas, con el pegante, con la silicona. La educación inicial, sí. ¿Ah? Las profesoras de Recomendación educación inicial. inicial. Recuerdo que Sí, todos sí. tenían en su cartera una pistola de silicona. Ah, sí, Decían que si sí. no era para pegar, si no era para pegar algo, era para defenderse de algún asalto. Pero bueno, recuerdo entonces, un poco tomando en consideración esta pregunta, en que
abordamos temas muy concretos que tienen que ver con nociones, ¿de acuerdo? Pensamiento matemático, nociones incluso de fracciones, el tema de conteo, clasificación, seriación, proyectos de construcción, se consideraba el tema de tamaños, colores, etcétera, etcétera. Todo pensando en crear las condiciones para que los niños vayan con esas habilidades necesarias luego, por ejemplo, para construir ese conocimiento acumulativo respecto a las operaciones, a la suma, etcétera, etcétera. A mí me dejó sorprendido la habilidad del diseño de estos proyectos creativos que tuvieron las maestras, y sin duda se puede hacer, contestando esa pregunta, Paulina, sí, estaba Sí, sí. interesada en proyectos de primaria. Yo creo que incluso a ese nivel termina siendo como más transdisciplinarios, porque digamos, no tienes esa camisa de fuerza de decir esto es físico, es matemática. Y también recuerdo, Hernando, no sé si recuerdes cuando se abordó temas de manejo de la arena, etcétera, etcétera, y ya se introducía temas como el equilibrio, el tema como la resistencia. Entonces, se puede hablar de eso sin decirles la fórmula a los niños de la resistencia, del índice de coeficiente de fricción, que con eso se les aburrirá cuando tengan 15 años, pero ya pueden tener esa vinculación, pueden entender mejor que ellos se resbalan, que patinaban, que la arena, que por qué algunas piedras flotaban, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que tu reflexión ha sido muy oportuna, y a mí siempre me emociona cuando hablas de esto, porque tiene que ver con enseñar a los niños y luego a los jóvenes a explorar el mundo, a tener esas habilidades cognitivas, esas destrezas para justamente explorar, manejar y dominar el mundo que nos rodea. Sí. Sí, muy bien, muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, muy, muy bien. Aquí ha habido más, están ocultas, dice Felipe. ¿Cómo se aplica la robótica en todo esto? Dice, O sea, es que se puede hacer un proyecto de robótica, sí, se puede hacer un proyecto de robótica. Eh, lo que eh, un proyecto, hay proyectos que dicen, un proyecto que puede hacer que no se trata de construir, comprarse el robot en Amazon y ponerlo a funcionar y aquí un poco programar la tableta y hacer que el robot haga cosas. A veces como que no funciona eso muy bien, digamos, la robótica, y no funciona bien si se trae a cosas construidas. Pero lo que uno podría hacer es un carrito, construir las ruedas de esto, que se mueva por el viento, digámoslo así, que se mueva de una manera autónoma, ¿cierto? Y en alguna forma eso es algo de robot, pero que tiene algo de autonomía. De hecho, en el libro que tú tienes ahí hay una primera experiencia sobre cómo construir cómo construir un móvil, digámoslo así, que tenga cierta autonomía. Pero la idea sería que uno pudiera construirlo, digámoslo así. La robótica a veces tiene tanto de ancho también como de largo, porque al fin es emocionarse por algo que está funcionando y alterar un poco el código y ya no es tan. Sí, está bien, pero se emociona uno, nada más, pero no ayuda como a entender muchas cosas, ¿no? Quizás, mire, claro, yo ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Solamente esa pregunta, ¿qué es la vida? Postulen una respuesta, ¿qué es la vida? Alguien podría postular la siguiente: la vida es aquello que poseen algunos seres y lo manifiestan en el movimiento. ¿Cómo así? Sí, por ejemplo, se mueven. Y eso, o sea, un carro es vivo. Sí, no, pero el carro no es vivo, pero se mueve. Entonces la definición como que no está, hay que trabajar un poco mejor la definición. Los árboles son seres vivos, pero no se mueven. Sí se mueven, pero más diferente. Entonces, como que ese tema me cayó como anillo al dedo de pronto pensar en ¿qué es la vida? Es una gran pregunta, y cuáles son las condiciones para la vida. Cuando llega un marciano, y ahí con una historia, llega un marciano y nos dice: esto que está aquí en la mesa, ¿era un ser vivo? Sí, era un ser vivo. ¿Por qué es un ser vivo? ¿Por qué era un ser vivo? Entonces, vea, porque se movía. No, pero eso también se está moviendo. ¿Por qué? Explicarle a un marciano qué es estar vivo es una cosa complicada, y tiene que ver con una vaina que llama la autopoiesis, la capacidad de crearse, de reproducirse, y una cantidad de cosas. Entonces uno lo va introduciendo en concepto
con alguna cosa, con una pregunta que es muy fundamental, que es la vida. Entonces, ¿y por qué los robots no podrían tener vida? ¿Por qué no se dice que son seres vivos? Bueno, porque es que los robots no se pueden recrear. No, pero hay robots que sí se pueden recrear. Entonces, que se pueden reproducir, perdón. Pueden hacer estas cosas. Entonces hay como que el problema de la biología es filosófico, es de ingeniería, es de computación, y juntamos ahí varias piezas solamente con preguntándonos, ¿y ese robot es un ser vivo? Claro. Podría Ahí ser. yo tengo ahí mi opinión, y si me permites, Hernando, digamos, es como dos opiniones encontradas. La una es que sin duda no podemos, digamos, alejarnos de que la robótica, la inteligencia artificial conviven con nosotros. Es decir, yo creo que hay que preparar a los niños para el mundo de la inteligencia artificial. Sin embargo, soy un poco escéptico respecto a la introducción de clases de robótica, sobre todo porque he visto que hay mucha oferta comercial de que comprarse un robot de cualquier marca que sea y ponerlo en clase y más o menos programarlo es hacer STEM. Yo creo que esa es la salida fácil y tiene que ver más como con un deseo de decir, bueno, en mi colegio damos STEM porque tenemos un montón de robots y un montón de kits, y etcétera, etcétera. Y yo creo que el asunto y la respuesta va más por el tema del último libro, uno de los últimos libros que escribiste, y es el del pensamiento computacional. Yo creo que atrás de la robótica está el desafío de desarrollar en los niños la capacidad no de programar, sino de dar instrucciones, de resolver problemas de manera estructurada, generar pensamiento estructurado que para algunos casos es importante, por ejemplo, para desarrollar ingenieros o programadores, pero incluso para un abogado. La otra vez conversábamos con unos amigos que son abogados, nos decían, cuán necesario es que los abogados tengan un pensamiento estructurado, porque las leyes tienen, no son laxas, deberían ser más estructuradas. Pero bueno, entonces yo creo que no tanto atacar al instrumento, es decir, tenemos que equiparnos de robots para programar Raspberry o qué sé yo, en cualquier lenguaje, sino cómo desarrollar esas habilidades, ¿no es cierto? Esas habilidades de pensamiento, que creo que fue uno de los objetivos justamente de estos minutos de reflexión que creo que muy bien nos ha hecho. Finalmente tenemos una pregunta de Isabel que nos dice, ¿alguna experiencia o alguna sugerencia de cómo incorporar, por ejemplo, proyectos de una segunda lengua? Proyectos de STEM con una segunda lengua. ¿Y cómo será eso? ¿Qué hacer el proyecto es en inglés? Claro, ahí yo lo quería y recuperaría lo que tú dices en general. Pensemos en lengua, y puede ser la lengua materna, puede ser en francés o en inglés o quién sabe en mandarín. Yo creo que el tema de la lengua es fundamental por lo que tú decías anteriormente, porque yo creo que no logramos mucha emoción si no incorporamos este storytelling, la necesidad de que los maestros sepan contar historias que emocionen. Incluso yo diría que sepan contar chistes, que sepan contar cuentos, hacer metáforas, hacer comparaciones, bajar eso que es tan etéreo, que es abstracto, y si es que pueden contar, por ejemplo, canciones en inglés que involucren esto o cuentos, yo creo que podría ayudar mucho, Isabel. Recuerdo a propósito de estos proyectos que les mencionamos, algunos de los productos que las profesoras hicieron para los niños de educación inicial de 3 a 5 años, a propósito incluso de la pandemia, en medio de la pandemia, es que ellas grabaron pequeños cuentos en relación a los números, por ejemplo. Entonces grabaron pequeños cuentos de 2, 3 minutos y les pasaban a sus alumnos de 3 a 5 años en WhatsApp, porque ni siquiera tenían Zoom o tenían posibilidad de tener acceso en Zoom. Entonces fue muy interesante. Yo me imagino, a lo mejor esas canciones en inglés o en otro idioma, etcétera, etcétera, creo que puede ser útil. Sí, en el fondo lo que quiero decir es que también es hablar de artes liberales cuando estamos pensando en educación STEM, es decir, estamos en STEAM. Arte liberal significa lengua. Originalmente que el arte liberal tiene que ver entre otras cosas, con las lenguas. Entonces, por ahí hay como un espacio, inclusive estaba pensando en un espacio sobre el origen de muchas cosas que nosotros hacemos y que decimos, ¿cierto? Complejidad proviene de complexos es enredado, de enredar, de entramado, significa esto. Muchas de las cosas que no podría ser, pero la verdad es que otra de las cosas es que definitivamente uno tiene que saber hacer historias, storytelling, que decir storytelling, eso para mí, yo creo que hacer un libro de storytelling, entre
montón de profesores que cada quien aporte un storytelling ayudaría muchísimo al impulso de la educación STEM, porque finalmente también hay que decirlo, nosotros podemos hacer educación STEM aquí en el Ecuador a nuestro modo, no podemos hacerlo como lo hacen los gringos con todos los recursos que tienen y no sé qué, pero nosotros podemos hacer cosas interesantes a nuestro modo. Una de las grandes cosas es la capacidad narrativa que tenemos nosotros, la capacidad de construir imaginarios, ¿cierto? Hay que leer a Borges también. Entonces, lo que digo es que ayuda mucho la introducción de las artes liberales en la formación de los niños, pero de esa manera, no es que mañana tienen que leer este, no, no, en el tema de que hay muchas cosas relacionadas con la ciencia, la tecnología, en general, en el STEM, que se pueden abordar desde otra perspectiva, que es más Excelente. humanista. Esta es la ¿No? última pregunta, pero esta no sé si es que es una pregunta muy interesante, muy amplia, y me parece que en algunos de otros espacios hemos ya abordado inquietudes como estas. Carla nos pregunta, ¿cómo se puede fusionar, por ejemplo, el método cooperativo, los proyectos basados o el aprendizaje basado en proyectos o en problemas, y ahora STEM, ¿no es cierto? Cuando en algunas instituciones se ha utilizado el método cooperativo casi como una camisa de fuerza, sin entender y tomar en cuenta las inteligencias múltiples y las habilidades de cada estudiante. Y a mí me parece que esto hemos abordado en algunos proyectos y algunos colegios que hemos acompañado, y creo yo que es un error pensar que STEM es una metodología más que en una especie de una licuadora. Metemos todo lo que nos va llegando, ¿no es cierto? ABP, ¿no es cierto? Ahora está de moda esto y aprendemos algo sobre cosas muy interesantes, como por ejemplo inteligencias múltiples, o queremos trabajo cooperativo, o creatividad, o no sé cuánto, o la otra vez oí en un colegio que decía, además ahora nos dieron un curso sobre metodología Montessori, PAG, le pusimos Montessori, y nos mandaron a un curso que era de metodología Singapur, y pum, le metimos. Yo creo No, que no es, o no. sea, porque se termina siendo una mezcolanza de todo, ¿no? Mira, yo te voy a decir, la idea desde los profesores es volver un poco a lo que decía Kant, pensar por sí mismo, ¿sí? En ese libro que se llama ¿Qué es la ilustración? Pensar por sí mismo. O sea, no podemos, porque lo que emerge de toda esa mezcla es una mezcla que confusa para los niños. Hay que pensar, muchas de las cosas que se expusieron acá no están en los libros porque las hemos pensado, o sea, hemos pensado, hemos trabajado sobre eso y y es el resultado de un trabajo de varios años que tenemos en el Instituto Santa Fe. Así que no fue que copiamos un libro y pusimos aquí una presentación. Pensar en un tema que es la emergencia, que es un tema que tenemos desde hace muchos años, es fundamental. Entonces, pensar en los conceptos transversales, fundamentales, ahí dices, no metodología, hoy me hablaron de la metodología Waldorf, Waldorf, que es la que utilizan en Finlandia y que hay un colegio, a bestia, yo dije, esa vaina, entonces me voy para allá y se va para allá, se va para allá, se va para acá. Nos va a pasar como muchas cosas, ya lo voy a decir un poquito, como pasa con con la psicología positiva. Hace muchos años, hace 20 años se inventaron la psicología positiva, obviamente en los Estados Unidos, y después convirtieron la psicología positiva en alguna, en una especie como de disciplina que amerita journals y artículos científicos y toda esa cosa. Lo que se llama ahorita modernamente la happycracia. Entonces, tener pensamiento, actitud positiva, ser positivos. Entonces, un poco algunos psicólogos hicieron ese esfuerzo por hacer las cosas, pero después terminamos nosotros desbaratados con ese tema de la psicología positiva, porque ahora cualquier cosa que nos caiga de autoayuda, de no sé qué, de las terapias aquí, de las terapias, hasta en las organizaciones se mete esa vaina, el trabajo en equipo, la cooperación. La verdad es que uno tiene que decir, pare, ¿cierto? Pare, porque si no terminas comprando todos los libros de autoayuda, los de Coelho, la de no sé qué, de la señora Pilar Sordo, el tipo que está allá, el otro. No, no fregues. Es volver otra vez a las mismas prácticas de hace años cuando nosotros confiamos en los brujos, ¿ah? Y en la señora, en la pitonisa. Entonces la autoayuda, y tú eres el responsable de tu felicidad, y eres tú, y todo está en ti. Entonces esas prácticas terminan siendo hasta dañinas. A veces las incorporamos incluso en nuestros ámbitos educativos y en las organizaciones. Y en el fondo hay que ser como más relajados y tratar de pensar por sí mismo, aparte de una reflexión más filosófica sobre nuestra actividad educativa.
y evidentemente eso vuelve otra vez a ser barroco, volver a recibir todo esto, metámosle un poquito de pedagogía a esto, metámosle otro, existe la pedagogía por no sé qué, no, actitud mental positiva, metamos las pedagogías activas, hay que meterle esto porque ahora modernamente se dice, porque todas esas cosas en alguna forma no son basura, pero sí hay que reflexionar sobre esas cosas. Los niños ahora han descubierto que los niños tienen déficit de atención cuando hace algún tiempo eso no había. Tienen esto, tienen aquello. Entonces el catálogo de enfermedades que tienen los niños se ha vuelto enorme, se ha vuelto enorme. Entonces uno no sabe qué hacer. Bueno, lo que es claro también es por otro lado es que hay que ser adaptativo. Cada niño es un mundo diferente. Entonces tratamos de meternos en proyectos STEM grupales a lo bestia y si no esto, igual la calificación te va a decir que tú no tienes actitud positiva, una vaina así. No, no, los niños son, cada uno es diferente, hay que tener un poco de cuidado con eso. Yo creo que sin duda para poder discernir las metodologías y adaptar lo que mejor se adecua a la realidad de nuestra escuela, Justo lo que creo que estaba tiene que ver. diciendo ahora, Vito, distinguir, aprender a hacer distinciones entre lo que es, entre la ciencia y la pseudociencia, ciencia y pseudociencia, ciencia, qué es cháchara, qué es basura, y finalmente ser capaz de nosotros pensar por mí mismo y en comunidad con otras personas, con otra comunidad de profesores, sobre lo que es más conveniente, sobre lo que es mejor. Entonces, ahí, en el fondo estamos haciendo una apelación a la filosofía de la educación. ¿Ah? Y lo que creo que se necesita, eso es lo que estaba mencionando, es que quizás los directivos de los colegios, los mismos profesores, tengan ese pensamiento crítico necesario para distinguir esto, es decir, qué de esto puedo utilizar, qué de esto me conviene, qué de esto puedo adaptar. Es decir, no hay una receta escrita en el papel, hay algunas sugerencias, como siempre, hay unos recursos, y por cierto, les recordamos a las personas que se inscribieron en el curso, tienen acceso a la plataforma, pueden ingresar y acceder a los libros en formato digital, sobre todo los que ha hecho Hernando respecto a las profesiones del futuro, a la educación STEM, a la culpas de las matemáticas, que es uno de los libros que más me gusta, el tema del pensamiento computacional, y también incluimos un librito que tiene unos proyectos, ¿no es cierto? Unos proyectos que les puede dar una idea de cómo hacer un carro con un cartón, de cómo hacer un experimento de estructura con fideos y con masmelos, etcétera, etcétera. Pueden ser ideas. De todos modos, insisto, yo creo que la forma de transformar nuestra institución en una educación con pensamiento STEM es sobre todo conformando un equipo de profesores en modo STEM. Cuando digo en modo STEM es lo que mencionaba Hernando, ¿verdad? En modo de investigación, en modo de exploración, en modo de contar historias y emocionar a nuestros alumnos. Así que nada, Hernando, yo agradecerte por tu presencia y siempre nos inspiras con tus conocimientos. Agradecer a todas las personas que puntualmente estuvieron aquí conectadas. Y bueno, será hasta la próxima en la que les podamos convocar algunos de estos eventos que tantos nos gusta poder compartir y conversar de estos temas que nos apasionan. Muchas gracias, Urito. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes.